Las 8 de la mañana con 57 minutos, a las 8 de la mañana 57 minutos, ustedes continúan en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos analizando los pormenores de lo que fue pues esta consulta popular referéndum que se efectuó ayer en todo el país. En cuanto se refiere al tema del resultado, estamos viendo que en lo que corresponde a la provincia de Manabí, no tenemos todos los datos exactos, pero algunos ha ganado el no en algunas preguntas, en la A, en la B, en la C, en la D y en la E. Ha ganado el no. Y ha ganado con una diferencia muy importante. Por ejemplo, la pregunta E4, el sí tuvo 22% y el no 77% en la provincia de Manabí. Y en otras preguntas también, el resultado ha sido muy elevado. En la pregunta D, la pregunta 3D, el sí 22% y el no 77%. Se repite la de la pregunta 4 y así por el estilo. 8 de la mañana con 58 minutos. Está con nosotros ya aquí en nuestra mesa de debate la estratega política y consultora, la ingeniera Stephanie Macías Patiño, para revisar un poco cómo ha sido el pronunciamiento de los votantes en esta consulta popular referéndum. Muchos dicen que el ecuatoriano una vez más votó desde el punto de vista emocional y no desde el punto de vista racional. Otros dicen que en términos de quién gana o quién pierde, los unos atribuyen el triunfo y los otros dicen que los de allá fueron los derrotados. En todo caso, ingeniera Macías, ¿cuál es su análisis al iniciar esta conversación? ¿Cuál es su análisis de los resultados de ayer? Buenos días. Hola, buenos días. Qué gusto estar y gracias por la invitación como siempre. Igualmente a nosotros. Creo que tenemos que analizar desde varias variables. La primera primer punto de partida es las cifras pre-crisis energética. Hace 2 semanas veíamos una tendencia en la cual el presidente seguía manteniendo unos números altos de aprobación y veíamos unos ligeras bajas en la pregunta E y en la pregunta D. Dependiendo del encuestador, se veía entre 53 y 55. Recordemos que para ganar necesita 51. Entonces, podíamos comenzar a identificar que el mensaje estaba calando, que los argumentos estaban llegando. Pese al incremento del IVA. Y yo creo que el más iría hacia darle beneficio de la duda sobre el trabajo que estaban realizando las organizaciones sociales, la UNE a través del puerta a puerta y sus panfletos, los activistas sociales a través de TikTok y las redes. Recordemos que las redes no ganan presidencias ni ganan candidaturas, pero por supuesto posicionan los mensajes. Y dos, también vimos a la oposición y al correísmo también activar su maquinaria electoral para poder posicionar las preguntas, esas dos preguntas. Dicho esto, llega los apagones y con ello una nueva realidad. México también, ¿no? Lo de México, pero llega una realidad nacional donde los sentimientos también pesan. Ira, frustración y tristeza son uno de los sentimientos más fuertes que tiene el ser humano. Y con esto, este malestar que pudo haber puesto en riesgo la consulta, porque yo no me recuerdo y corríjame si es que estoy equivocada, unos apagones de promedio 7, 8, 9 horas, no me recuerdo. Y con esto en Nunca han mente, ocurrido. entonces, con esto en mente, cuando decimos el gobierno perdió en 2, yo diría el gobierno ganó en 9, a pesar de este malestar ciudadano No por es los una derrota del apagones. gobierno no haber ganado en las 11 Yo, en preguntas. cambio, creo que es una victoria que has ganado en 9 cuando tienes un promedio de 9 a 10 horas a nivel nacional con apagones en la semana anterior. ¿Y por qué fallaron las dos preguntas negativas Creo que, al gobierno? y es una hipótesis muy personal. Mi hipótesis es que si bien es cierto, las organizaciones sociales hicieron un buen trabajo posicionando los mensajes, también existió que la contraparte no se activó para contrarrestar a los mensajes que se estaban dando. Y dos, la ciudadanía supo canalizar este malestar. En vez de, entre comillas, castigar con este malestar, supo desfogar y canalizar este malestar a través de, no te voy a poner no en todas, te voy a poner no en las dos que me suenan a mí que debiese. Pero no fue por una desinformación o mala información o una información no completa
Hablo de las dos preguntas que ganaron por el no, ¿verdad? No fue una información no completa, de repente el gobierno un poco falló o se quiso engañar un poco al trabajador diciendo no, porque te van a votar y el tema de los tratados internacionales es lo mismo, ¿no? Creo que como el gobierno tenía una aceptación tan alta, nunca se vio que El esto. presidente. Pero cuando estás hablando de consultas populares, en las últimas 13 consultas populares, esta sería la 14, el, los patrones de comportamiento electoral son los mismos. El gobierno de turno, que cuenta con más del 40% de aprobación, gana en la consulta. Dicho esto, la aprobación del gobierno de turno, en este caso, estaba rondeando los 60 y 70. No había ninguna información que te pudiese llevar a una conclusión que la consulta estaba en peligro de. Por esto, hoy día, conversando con alguien más, me decía, bueno, pero ¿no crees que los otros grupos sociales, organizaciones sociales, empresariales, que estaban de acuerdo y estaban promoviendo la ley por hora laboral, no debieron activarse? Le digo, sí, pero cuando ya vimos que estas dos preguntas estaban siendo objeto no solo de una campaña sistemática, sino que estaban siendo también afectadas por la crisis de la semana pasada, cuando ya trataron de activarse ya era muy tarde. Las organizaciones sociales llevaban varias semanas posicionando unos mensajes clarísimos, que por supuesto habían contrapesos y argumentos que pudiesen ayudar a una toma de decisiones más informada, sí, pero es lo que hay. Ingeniera Mendoza, ingeniera Macías, antes de darle paso a mi compañero Julio Ayala, permítame otra pregunta. ¿Cómo analiza usted el resultado electoral en Manabí? Manabí, Manabí, Manabí de mis amores. Una amiga que quiero mucho es Manaba y cómo la quiero. El Manabí tiene un comportamiento electoral diferente, tiene un posicionamiento, el correísmo es fuerte allí y el puerta a puerta y sus bases son férreas. 9 de la mañana con 4 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con la ingeniera Stephanie Macías Patiño, estratega política y consultora. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Julio, parece que tenemos un problema con la comunicación. Ya son las 9, puede ser que se fue la luz. Sí, En ciertas puede partes se iba sí, la luz ¿no? hoy día a las 9. Bueno, pero en la madrugada no se fue en algunos sectores, habiéndose programado un corte de Mm. por lo menos 3 horas, ¿verdad? Todo este resultado electoral, ingeniera, ¿en qué sentido le beneficia o no al deseo del presidente Noboa de ir a la reelección? A ver, perdón, un segundito que me puse los audífonos para escuchar a Julito y me desconcentré. Ah, ya está Ya está Julito ahí. Julio. Julio, Sí, por sí. favor, A ver. adelante con sus preguntas. Sí, disculpen, se había colgado, pues estoy saliendo por teléfono, se había cortado la comunicación. Stephanie, qué gusto de saludarla. Díganme una cosa, Stephanie, ¿qué le parece esto de quererse sacar de encima por parte del gobierno y del presidente Noboa las dos preguntas en las que gana el no? Esas no eran preguntas mías, esas no eran preguntas del gobierno, esas eran preguntas que nosotros generosamente, porque somos democráticos, las habíamos incluido, pero era de otros movimientos políticos. ¿Le parece correcta esa actitud, Stephanie? Creo que hay muchas cosas que van a tener que ser analizadas. Creo que el gobierno también actuó cauto el día de ayer porque pudo haber festejado 9-2 y se mantuvo mucho más cauto de lo que hubiésemos esperado. Creería que cauto y respetuoso es, fue adecuado y creo que esto lo han hecho. No hemos tenido ninguna respuesta oficial del presidente, solo la foto con la ministra Palencia en la cual, ya que lo poco que hemos ido conociendo al presidente en su pragmatismo, cuando él abraza a la ministra y publica en redes diciendo, no quiero, me estoy adelantando al festejo, pero mucho se lo debemos a ella, refleja un profundo agradecimiento, cariño y respeto hacia la ministra Palencia. Pero ¿le parece a usted correcto esa sacada de la vuelta, esa sacada del cuerpo? No, nosotros no propusimos eso. Entonces,
perdió porque nosotros no lo propusimos. Si lo hubieran propuesto ellos, entonces sí estaba bien. ¿Usted cree que es correcta esa actitud maniquea? Creo que es una activación política y creo que van a tener que un poco sentarse esta semana a analizar los números, analizar las cifras e identificar, como dicen, hay que recalibrar y entender cuál es la nueva cancha que está trazada y, y cuáles van a ser las estrategias post consulta popular. Bueno, mi pregunta no es esa, mi querida Stephanie. No, yo le estoy preguntando si es correcto o no es correcto. Que lo saquen el cuerpo y digan esas dos preguntas no eran ya. ¿Cuándo lo dieron? Un día antes, cuando ya sabían prácticamente por las encuestas que esas preguntas no iban a tener el respaldo. ¿Por qué no lo dijeron desde el comienzo? ¿Qué es esa actitud? ¿Es una actitud noble? ¿Es una actitud leal? ¿Es una actitud honesta? ¿O es una actitud deshonesta? Julito querido, sí le respondí, lo que pasa es que no le ha gustado mi respuesta. Dije que en política te toca recalibrar e identificar. A mí no me gusta que me saquen el cuerpo, a mí me gusta que me digan si es correcto o no es correcto, porque la pregunta ¿es correcto o no es correcto? Julito No es que querido, creo que los apagones están un poco molestos por la situación. es incorrecto. Yo creo que en política cada uno tiene que mover sus fichas de acuerdo a lo que ellos consideren necesario. Bueno, mi querida Stephanie, qué buena sacada de cuerpo. Bueno, vamos con otras preguntas. ¿Hasta qué punto esto potencia la candidatura del señor Noboa para la presidencia de la República en el 2025? Creo que es interesante con 9-2. Tendremos que ver los números a ver qué está pasando en la realidad nacional, si estos números pudiesen, uno, mantenerse la aprobación de hace 2 semanas, o la aprobación que bajaron los números por el malestar ciudadano es una distorsión de la realidad por la crisis que estaba viviendo, y en 2 semanas, 3, si es que esto mejorara, los números vuelven. También vamos a tener que identificar los americanos le dicen los quick wins, las pequeñas victorias que el gobierno vaya dando en sus planes de seguridad. Por ejemplo, hoy día vimos la recaptura del señor de Pilco, y ver si la ciudadanía con estas pequeñas victorias van encaminando hacia un gran plan nacional de seguridad y las cosas van mejorando. Pero definitivamente con estos números creería que el presidente se sentirá cómodo en optar por una reelección. Pero hay pequeñas victorias como la recaptura de Pico, pero el asesinato del director de la cárcel, los asesinatos de los alcaldes, en cambio esas son que pequeñas derrotas. Por supuesto que el incremento en la inseguridad afecta directamente al gobierno, especialmente porque la bandera de lucha del gobierno es seguridad. Creo que tendremos que ver post consulta electoral y ahora con los nuevos cambios en los ministerios, cómo esto de alguna manera se reflejará estos cambios en mejorar los índices. Alcides, continúe con el diálogo, por favor. Claro que sí, las 9 de la mañana con 10 minutos. ¿Se votó ayer emocionalmente o racionalmente, ingeniera Macías? Creo que la votación siempre es racional, es emocional. Emocional. Los movimientos siempre, los sentimientos pesan muchísimo, especialmente en una campaña. Dicho esto, el hecho que físicamente y visualmente el elector haya cogido la papeleta, identificado la A, la B, la C, sí, D, E, no, y de ahí seguir bajando, significa que existe un elemento de racionalidad en este voto en el cual el corazón y la razón estuvieron conectados. Eso del voto racional no es común porque regularmente cuando se trata de preguntas de una consulta, lo que más hace el votante es votar en plancha. Y esta vez no ha ocurrido así necesariamente. Creo que el mito de la plancha, cada vez más con un electorado informado, con una realidad nacional que nos golpea a todos, está leyendo, informándose y cada vez más está pidiendo más de la ciudadanía y mucho más de la información. Estamos repletos de información, bombardeados de información de todos lados, y creo que es una ciudadanía mucho más informada, pero siempre emocional, emotiva. Y para las próximas elecciones, ¿qué tendencias están marcando ya con el resultado de ayer?
No me atrevería a dar elecciones hoy porque estamos después de un huracán electoral en el cual más que hemos visto, ha pasado mucho. Creo que tienen que calmarse las aguas para poder hacer un análisis certero de lo que ha sucedido estas últimas 2 semanas, ver las variables, ver en qué lugares estaban los números altos del no, donde el sí, para comenzar a tener un mapa electoral nacional mucho más claro. Siempre se ha dicho que no tan importante es el resultado de ayer, sino lo que se haga a partir de hoy. A partir de hoy, el elector bueno le dice, ya te voté por lo que tú me pediste, satisface mis necesidades. Y ahí va a venir el gran compromiso de quien propuso la consulta, ingeniero. Por supuesto, creo que como venía conversando sobre las pequeñas victorias, creo que va a ser importante que el presidente no solo delinee la cancha, setee las expectativas y comience a mostrar cuál va a ser su estrategia y estos pequeños hitos para darle luces a la ciudadanía que estás avanzando en el camino que propusiste hacia el luz al final del túnel que queremos todos los ecuatorianos, que es un país de paz. Y para eso necesitamos un gobierno que cambie, no en el fondo, por lo menos en la forma, que haya alguna purga en el gabinete, que haya algún cambio en la tendencia de la comunicación, tal vez. Yo creo que en comunicación el gobierno tiene a Roberto Isurieta, que es un lujo de comunicador. Creo que él ha salido a dar la cara cada vez que se ha requerido. El gobierno, no tenemos un gobierno que se ha escondido y ha dicho no doy entrevistas. Siempre hemos tenido, corrígeme ustedes en los medios, pero siempre ha habido alguien que hable. No, no voy a hablar o se escondan o digan no puedes dar entrevistas. No importa cuán grande ha sido la crisis o pequeña, siempre ha habido un vocero del gobierno explicándole y poniéndole en contexto. Y eso en comunicación es importante. ¿Es necesaria una reactivación, remoción, purga en el gabinete actualmente, Stephanie? Creo que si el gobierno quiere delinear la cancha y darle una sensación de renovación y de tomar en consideración la opinión de la ciudadanía, tendrá por supuesto que poner, si es que ellos consideran cambiar ciertos perfiles, pero el día de hoy ya vimos que Mónica Palencia va a estar solo en el Ministerio Interior y no de Gobierno. Michele Sensi-Contubi bueno, iba a decir, vuelve a tener un rol preponderante en el gobierno como ministro de Gobierno. ¿Él debe de ser ministro de gobierno tácitamente o compartir su gestión con el cargo que hasta el día de ayer ostentaba o ostenta? No sé no he leído el decreto completo para ver si es que va a haber alguien más en el puesto que ocupaba Michele o ocupará los dos. En esta gestión de gobierno, ingeniero Macías, ¿qué situación debe de ocurrir ahora que en la Asamblea han cambiado las mayorías? Ya no vamos a tener una mayoría con los correístas, socialcristianos y el gobierno. Y ahora el gobierno, ¿cómo va a buscar alguna mayoría, aunque sea móvil, por ahí, ¿no? ¿Verdad? Para que se aprueben los proyectos que todavía faltan por entregar en la Asamblea, ¿no? Creo que en política, en las alianzas, uno sabe que todos sabemos cuándo comienzan y cuándo terminan. Es difícil de entenderlo y de pronosticar, pero siempre son cortas. El presidente creo que logró tener las leyes que quería al principio de su gobierno y ahora en verdad tendrá que comenzar a buscar estas mayorías móviles para seguir gobernando. Igual solo si nos ponemos súper pragmáticos, las elecciones, ya estamos en pre-campaña presidencial y de asamblea. Eso significa que si logras pasar una, dos, máximo tres de aquí hasta que la campaña es bastante, porque recordemos que en una pre-campaña todos los grupos y todos los partidos y movimientos van a querer hacer una plataforma política para poder ser escuchados y para poder conectar con sus electores. Y esto significa, lastimosamente, que normalmente la campaña y esta presentación de argumentos es usando al gobierno como oposición y en contra. Y mucho se ha dicho siempre que cuando hay situaciones de esa índole en la Asamblea, usted necesita un ministro de gobierno con una cancha y una experiencia y un conocimiento y contacto con los demás partidos. Porque lo contrario,
Vamos a tener ministros que van a ser llamados a la Asamblea cada rato, pues, si es que no lo llama el presidente de la República. Pero Pues, bajo ¿no? esa variable hubiéramos puesto en dudas razonables sobre la ministra Palencia al principio del gobierno porque no tenía ese conocimiento que pensábamos que se necesitaba y ha hecho un muy buen trabajo. Pero sin embargo, los correístas la tienen en la lista para llamarla a juicio político, ¿no? Pero ha logrado pasar, corríjame, 4 o 5 leyes importantes más, ayudó y lideró para la consulta popular del presidente. Entonces creo que ha hecho un buen trabajo. Las 9 de la mañana, 17 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con la ingeniera Stephanie Macías Patiño, estratega política y consultora. Vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Romina Ceballos, que es parte del panel de este programa, para que primero salude y después haga las preguntas pertinentes a la ingeniera Hola Macías. Romina, no te había visto. Buenos Buenos días. días, buenos días. Qué Sí, alegría esta recién. juventud en Atalaya. No estoy diciendo que las canas no sean importantes, pero qué belleza, mujer y joven. Qué bien, ¿no? Muchas Sí, qué gracias. Buenos alegría. días. Eh, sí, ya aquí llegando un poco atrasada por estos cortes de luz, pero bueno, esperemos que pase rápido, aunque ya el ministro encargado ha dicho que no será algo rápido. Pero escuchando un poco también lo que han podido dialogar, eh, a mí me quedan ciertas dudas en cuanto a las preguntas que van a tener que pasar por la Asamblea Nacional. Son 5 preguntas que van a tener que pasar, creo que en 3 días ya una ley urgente. Y a mí, o sea, mi pregunta como ciudadana es, eh, si no llegan a pasar las leyes porque hay un periodo muy corto de tiempo, ¿de qué sirvió la consulta popular? Se hubiese comenzado a trabajar desde noviembre justamente en esas leyes. Mientras que tú haces la pregunta, pienso en 100 cosas. Déjame organizarlas. Una, con un voto mayoritario de 60-70, creo que no sería políticamente viable no pasarlas, porque de alguna manera te estarías yendo en contra del voto popular, siempre y cuando y coma. Ujú. Sí puedes como complicarle un poco desde un punto de vista político al gobierno y demorarle un poquito y alargar esta situación para forzar un desgaste natural del gobierno para estas leyes. Pero de ahí a no pasarlo con un apoyo del 60-70 sería contraproducente para los partidos porque al final del día estás en precampaña presidencial y de asamblea. Claro, y además fue la voluntad de todos los ecuatorianos, Ujú. con un porcentaje bastante alto justamente en las preguntas de seguridad. Pero a mí sí me queda un poco, tal vez la duda. Sé que muchas veces las consultas populares se usan como una herramienta política justamente para medir al gobierno, para ver cómo están antes de una campaña, pero tal vez esas leyes pudieron haber sido propuestas mucho antes. Sí, pero esa decisión fue una decisión política del gobierno que decidió apostarle a la consulta y hoy estamos viendo los resultados de esa apuesta. También creo que va a ser importante que el gobierno entienda, y creo que lo va a entender clarísimo, que necesita maximizar sus recursos y acelerar sus oportunidades en este corto tiempo. Se supone que a los 5 días de la consulta debiese estar presentándola a la Asamblea. Creería yo que el presidente debiese, desde un punto de vista estratégico y comunicacional, él ir a presentarlo, porque al final del día es la voluntad del pueblo quien ganó estas preguntas, para un poco darle narrativa y un poco de presión a la situación. No creo que hay que desconocer que existirán estrategias dentro de la Asamblea también para maximizar las oportunidades de unos y otros para poder poner en plataforma la narrativa de cada uno de ellos. Sí, creo que justamente coincido con lo que usted nos dice sobre, sería un poco, sería muy contradictorio que los asambleístas se opongan o pongan trabas a la elección popular, porque ayer nos dimos cuenta que más o menos el 60-70% de los ecuatorianos está a favor de esta dureza en cuanto a temas de seguridad. Y espero que me hayas dicho usted porque es el protocolo Sí, a todo, el protocolo del sí. panel y no por la edad, porque ahí sí, como el meme de WhatsApp, plop.
No, Bueno, yo siempre le digo a mis colegas que en la universidad a mí me enseñaron que hay que tratar de usted a las personas a las que entrevista, por mucho que tengan la amistad más larga de la vida. Tiene toda la razón, Pero pero cuando aquí viene en una el chica audio, joven y me dice usted, claro, se me cambia el color negro a pura cana. pero Pero eso entiendo, nomás es entiendo, entiendo, hasta el momento de la entrevista, porque termina la entiendo. entrevista y ya Te, vuelve pi- pues te la... pido por favor me la- tutees. justamente ayer que estuvo la ministra Tanca, que creo que es de mi edad Ministra de la también, Mujer, también claro. igual con Ariana. Ariana Tanca también, ministra, usted, sí. Claro que sí. 9 de la mañana, 22 minutos, 9 de la mañana, 22 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya, están presentando su programa de opinión política Punto de Vista, en diálogo con la ingeniera Stephanie Macías Patiño, consultora y estratega política. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias. Stephanie, por favor, dígame una cosa. Cuando se alejó Correa y su movimiento de la mayoría que conformaban con los sociales cristianos de ADE, se pensó que el gobierno tenía la oportunidad de formar otra mayoría, pero diera la impresión que como que esa otra mayoría se esté fumando cuando se pelea con la segunda fuerza política que es el movimiento Construye. ¿Está bien eso? ¿Has hallado algo allí, alguna estrategia? ¿O más adelante pueden recomponer esa situación? Julito, disculpe, ¿me puede repetir la pregunta porque lo escuché medio cortado? Ya le decía que cuando se fue el correísmo de la mayoría que tenían con el gobierno y el Partido Social Cristiano, se pensó que se iba a formar una nueva mayoría, pero esa nueva mayoría como que se esfuma cuando se pelean con Construye. ¿Está bien eso? ¿Está bien que se peleen o más adelante habrán las posibilidades de un nuevo abrazo y una nueva mayoría? Yo considero que para una democracia saludable, por supuesto, tienen que, y habrán diferencias, pero pelearse me parece absurdo. Quemar todos los puentes que nos unen cuando cada uno de los grupos que representan en la asamblea representan el voto ciudadano. Al final del día, para hacer democracia, no tenemos que estar todos de acuerdo, pero todos tenemos que caminar los mismos caminos. Hay un tema que es crucial para el gobierno. Cuando tenga que pedir licencia el presidente de la República, le tocaría a la vicepresidenta de la República. ¿Qué estrategia crees que debería usar el señor Noboa ante su declarada enemistad con la vicepresidenta? Bueno, estoy segura que estarán evaluando las diferentes variables. Una será, bueno, claramente no creo de ninguna manera que le deje la presidencia. El, en verdad tengo hasta titubeo porque tienen que estar analizando las variables y las variables tienen que estar siendo profundamente complicadas. Pero no es fácil el tema, ¿verdad? Por supuesto que no, porque creo que las alternativas sería una, que renuncie, que creemos que no lo va a hacer. Dos, que la Asamblea vote a favor de su remoción. Y tres, que se quede ella mientras que pide licencia. Y cuatro, identificar en la ley unas maneras en las cuales no tenga que pedir licencia. No sé si este fuese el caso. Y habría un quinto que sería volver a amistarse, volver a tener una buena relación. Creo que ese puente se quemó sin chances de reconstrucción en el momento en el cual la vicepresidenta actuó como actuó y una vez que ya la fiscalía tomó cartas en el asunto sobre lo del hijo, también eso, definitivamente creo que ese puente y esa relación está totalmente desgastada. Gracias. Alcides continúa con el diálogo. Sí, tengo entendido que ya está con nosotros el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza, lo estamos escuchando. Adelante. Muchísimas gracias, mi querido licenciado Alcides Montilla y mi querido licenciado Julio Ayala Serra, por supuesto también a nuestra compañera Romina Ceballos, la máster Romina Ceballos, y a nuestra invitada, la ingeniera Madame Stephanie Macías Patiño, que ayer estuvo en un panel excelente también en la noche
de análisis post elecciones, todavía con resultados preliminares, pero que eran tendencia en las proyecciones que se daban, y con el exit poll del cual ya hemos conversado. Yo quería preguntarle, Estefanía, ahora que estamos superando problemas de falta de energía eléctrica y por ende no hay agua porque las bombas en las casas como la mía, que hay bombas, no funciona el agua. La energía eléctrica además hace que no funcione el router y entonces el wifi también en las calles se complica. Bueno, superando todas estas cosas, le pregunto lo siguiente. Veo que en Manabí, y le voy a enviar el dato, mi querida Estefanía, la votación es muy alta por el no. O sea, es llamativo, ¿no? Y se nota que la influencia del correísmo sigue siendo muy penetrante en la provincia de Manabí. Mire, por ejemplo, hasta ahora, ¿no? Porque obviamente hay que ver más tarde cómo siguen los resultados. Pero en las preguntas, en la A, el no tiene 60.94%. Esto ayer en la noche, ¿verdad? Ya tenemos que revisar hoy y Alcides capaz nos puede ayudar con esa data, ¿no? Pregunta B, 65.69% el no. Y así continúa, más o menos esa es la tendencia. Incluso las preguntas D y E es más alto todavía el porcentaje. ¿Qué significa específicamente en la provincia de Manabí? Bueno, Manabí es un bastión del correísmo, donde sus figuras principales tienen relación con el correísmo. ¿Y por qué digo tienen relación con el correísmo? Porque cuando eres líder regional de estas partes, tienes unas bases de datos interesantísimas desde un punto de vista electoral. Tienes bases barriales, tienes tus programas constantes de puerta a puerta, tus programas sociales, y esta es una manera de que puedes canalizar y lograr posicionar mensajes con una rapidez y una sustentación bastante amplia. Ellos tienen dominado el mapa territorial y han logrado posicionar su mensaje. Bueno, y dentro de eso también, digamos una cosa, tienen prefecturas, Estefaní, como en el caso de Manabí, ¿no? Y tienen alcaldías. Liderazgos regionales, sí. A eso te referías, o sea, no solamente liderazgos de popularidad, sino también en maquinaria electoral, ¿no? Tienen el mapa electoral es lo que se le llama el microtargeting, lo tienen súper bien entendido y saben cuáles son las rutas y cómo llegar a cada una de las ciudadanías y cada barrio para poder posicionar mensajes. El caso de la alcaldía de Quito y la prefectura de Pichincha, las cosas no funcionan tan así allá, ¿no? Como en Manabí, me refiero. El electorado de la Sierra es un electorado más diverso, es un electorado que tiene múltiples intereses, tiene múltiples segmentos, es menos homogéneo y eso hace mucho más difícil que pueda permear un mensaje con unos números tan abrumadores. Ya, ahora, no sé si tú escuchaste las declaraciones del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, que ayer No, las estaban criticando, ¿no? No sé, ¿usted sí la escuchó, no la Alcidito? escuché. Ah, no la escuché. Decía que realmente lamentaba que la gente haya votado por el sí y que eso realmente era ir en contra de la patria. Más o menos ese es el resumen. Me parece Claro. que Pero era fuera del lugar, ¿no? pero era lo que tenía que decir de alguna manera para mantener a su estrategia política y también ellos delinearon una cancha específica y tiene que mantenerse con esa narrativa. Acordemos Ok, que ellos no solo es lo que dices, sino cómo lo dices y dónde lo dices, y él lo dice, pero post consulta popular, post
adjudicándose la victoria de 2 de las 11 preguntas. Entonces, es entendible que quiere un poco, ¿cuál es la frase tradicional? Lanzar a su molino, tirar a su molino. Muy Y interesante. recordando En el caso de también, Manabí, ¿pudiera influir el tema de Luisa González, que es candidata o precandidata a la presidencia de RC y también directora nacional del partido? Yo creo que en Manabí hay muchas variables. Por supuesto que la ex candidata Luisa González sea manabita, influye. Por supuesto que los líderes regionales influyen, pero también influye la campaña permanente que tiene Alianza País en todos sus barrios y en todos sus programas, tanto sociales como comunicacionales en Manabí. Claro, eso es verdad, el tema base y el tema dirigencia, ¿no? Ujú. Tiene toda la razón. Las 9 de la mañana con 33 minutos. ¿Qué le parece si hacemos una breve pausa comercial? Pero le pedimos a la Madame Stephanie Macías Patiño que nos acompañe unos minutos más. Realmente estamos muy contentos de tenerla y de poder charlar con ella de estos. Le vamos a preguntar otros temas más porque obviamente hay que mirar un poco hacia adelante también, ¿no? Está todo el análisis de ayer, pero también mirar un poquito hacia adelante. Son las 9:33. Don Alcides Ezequiel Montilla, usted le quiero pedir si nos puede, aparte de que ya lo informó, pero volverlo a informar, la temperatura, el pronóstico del tiempo, Claro que y sí, no por sé, supuesto. claro, y a ver si qué pasará en el austro y en el oriente, porque eso es lo que más nos interesa para el tema de que ojalá hoy se prenda otra de las turbinas de Masar, como se prendió ayer una, merced a que sigan las lluvias, ¿no? Bueno, en lo que corresponde a Guayaquil, ¿verdad? La temperatura es de 27 grados centígrados con una sensación térmica de 31 grados. La ciudad está completamente nublada y tenemos como máxima temperatura para el día de hoy 32 grados a las 3 de la tarde. En cuanto a la probabilidad de lluvias, apenas el 30% marca actualmente la tendencia. Eso significa que probablemente solamente a las 3 de la tarde está previsto que caiga algo de lluvia. El resto, absolutamente nada. Y en cuanto a humedad, tenemos 80% de humedad en Guayaquil. Entonces, recapitulando, en este momento en Guayaquil, la temperatura es de 27 grados centígrados. La ciudad está completamente nublada y tenemos una sensación térmica de 31 grados. Así que esa es la temperatura de Guayaquil y vamos a ver después qué pasa con la temperatura en otras ciudades del país, especialmente en lo que tiene que ver a la zona del Austro, donde están pues, operando las centrales y los embalses, que son las que originan pues, la energía eléctrica que se distribuye a través del Sistema Nacional Interconectado a todo el país. 9 de la mañana, 35 minutos. Regresamos después de esta breve corte comercial, estimados amigos. De la mañana, 40 minutos. 9 de la mañana, 40 minutos. Ustedes continúan en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Los últimos minutos con la ingeniera Stephanie Macías, consultora política, estratega, para preguntarle esto que el presidente dice que iba a hablar hoy día a propósito de hacer un resumen de lo sucedido ayer, pero algo adelantó, ¿verdad? Y dijo, por ejemplo, es una jornada para dejar atrás las banderas políticas, el odio y las diferencias de ideas, y es la oportunidad para cubrirnos con una sola bandera. Está llamando a una unidad nacional, está llamando a que ante los grandes problemas del país, a que a cada rato aparecen los apagones, la crisis energética, la inseguridad, la crisis política, la crisis económica, la crisis internacional, etcétera. Llegará el momento en que después de la contienda de ayer, el llamado del presidente sea en realidad una cosa efectiva, Esteban. Creo que la seguridad es un tema que nos une a todos y nos atañe a todos. Y con esto en mente, se me dificulta pensar en otro objetivo
tan amplio y tan necesario para el país que pueda unir a todas las tendencias. El país de hoy requiere una unidad para luchar y la palabra seguridad creo que es el paraguas que nos incluye a todos. Bajo esa premisa era natural que él llame a la unidad en tema de seguridad. Estoy seguro que no usó otras variables y otras palabras porque pudiésemos comenzar un debate sobre qué es primero, si la seguridad y lo otro o lo otro, pero creo que escogió y de hecho se refleja en la primera pregunta, un poco en lo que hemos venido hablando de la pregunta, entre comillas, ancla, que era sobre la seguridad. Otro tema que no hemos conversado y me pareció simbólico e importantísimo es la foto en la cual tanto el general, los dos generales, el del De Comando policía y Conjunto, de las sí, Fuerzas sí, sí, Armadas. el Comando Conjunto fueron a votar juntos. Esto dice mucho de una unidad nacional. Mucho se habló del desquebrajamiento de esta relación producto del 30S y esa foto es un símbolo importantísimo No ha sobre ocurrido la antes, entiendo democracia. yo, ¿no? Sí, me pareció que esa foto para los entendidos y los que anhelamos paz para el Ecuador y una seguridad, coordinación, me pareció fabulosa. Ingeniero Mendoza, usted tiene la palabra. La ingeniera Stephanie Macías ya está por retirarse, así que las últimas preguntas de usted. Pues yo quería preguntarle, hacerle una pregunta y luego ir con Romina con su última inquietud. ¿Se juntarán, usted cree, en las elecciones Leonidas Issa con Correa o no? Yo creo que si algo nos ha mostrado la política ecuatoriana es que nada está tachado y todo está por verse. Y creo que cada movimiento hará los análisis necesarios, identificará cuáles son las alianzas que le conviene y le competen para esta nueva etapa electoral. De acuerdo, entonces es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad. Creo que Romina, nada tu está última inquietud, descartado. no queda descartado. ¿Cuál Tú- cree usted que deban de ser las siguientes acciones del gobierno ya que ya empieza la precampaña, ¿no? Para una reelección? Creería que tiene que comenzar a delinear la cancha, en identificar cuáles son las variables que van a posicionar en la narrativa gubernamental. Creería que tienen que identificar cuáles van a ser las victorias, los quick wins, las victorias inmediatas, las victorias a corto y a mediano plazo y largo plazo, donde la ciudadanía pueda ir identificando cómo van estos pequeños logros. En temas de seguridad van a tener que seguir manteniendo los números y van a tener que incorporar otras variables para que no solo los números bajen, sino también la sensación de seguridad y la gente se sienta segura en las calles. Yo creo que ya para esta segunda etapa del gobierno, temas como salud y educación van a ser fuertes y van a tener que también incorporarse dentro del debate nacional. Muy bien, a las 9 de la mañana, 44 minutos. Le agradecemos a la ingeniera Stephanie Macías Patiño, estratega política y consultora, por haber estado con nosotros dialogando sobre las incidencias de lo ocurrido ayer con la consulta popular referéndum que convocó a los ecuatorianos y pues analizando también lo que va a venir ahora respecto al cumplimiento de estas propuestas hechas por el presidente de la República que conllevan también la intervención indudablemente de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Y por ende, pues, con la mirada y la observación del ciudadano. Le agradecemos mucho, Stephanie, por haber estado con nosotros. Gracias, siempre es un gusto regresar. Un abrazo a todos. Buenos días. 9 de la mañana, 45 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Vamos a regresar después de este breve corte comercial, estimados amigos.